Bien, este es nuestro tercer y último video que aborda la obra de Godelier. Decíamos en el pasado video que para Godelier como antropólogo la cultura era un eje central de abordaje de su interpretación de la sociedad. Él planteaba que la cultura está constituida por las maneras de pensar, actuar y sentir de un grupo humano situado y que por eso es inseparable de las relaciones sociales a las cuales da sentido. Veíamos cómo uno de esos tipos de relaciones sociales hacían posible que en torno a la cultura se constituyese una sociedad. Pero en este caso vamos a hablar de una situación un tanto diferente y es qué es lo que pasa cuando no se sacralizan las relaciones simbólicas de carácter político ni se inscriben soberanamente sobre un territorio. Baudelaire dice, cuando eso ocurre es cuando se constituyen comunidades de cultura y memoria, grupos humanos que comparten maneras de pensar, actuar y sentir, que tienen una identidad común, que tratan de preservar elementos que lo juntan, pero que no necesariamente el hecho de que tengan todos esos elementos compartidos les aseguran ni control soberano sobre un territorio, ni las relaciones simbólicas sacralizadas que les permitan sentirse como parte de una sociedad. Eventualmente estas comunidades pueden pueden ser multilocalizadas. No, no deciden sobre lo que pasa en un territorio, no tienen soberanía sobre él. Por eso plantea Godelier una posibilidad para que estas comunidades se transformen en sociedades, es que eventualmente puedan devenir eh, etnias. Eso es cuando las comunidades se politizan, cuando las comunidades culturalmente diferenciadas se politizan. Ahí es cuando aparece la idea de la etnia y por eso se habla de que los procesos que estamos viendo en Colombia no son procesos étnicos como tal, sino procesos de etnización de comunidades. Comunidades que no necesariamente se percibían como parte de un grupo que ejercía soberanía sobre un territorio, pero dadas las circunstancias, inician procesos de reivindicación política. Es el caso, por ejemplo, de las comunidades negras, que tradicionalmente se consideraban como comunidades campesinas que estaban en ciertos territorios, pero en la medida en que esos territorios empiezan a ser amenazados, cuando la guerra llega a ellos, cuando los despojos llegan a esos territorios, ellos sienten la necesidad de entrar en la disputa por la soberanía para poder asegurarse el control de ciertos territorios. Y es ahí cuando, por ejemplo, a partir de el artículo transitorio 55 de la Constitución, logran conseguir la Ley 70, que reconoce los territorios colectivos de las comunidades negras y les dan la posibilidad de tener control territorial y el mínimo de ejercicio de la soberanía sobre ellos. O lo que pasa con las comunidades indígenas que recientemente se están etnizando, perdón, comunidades campesinas que recientemente se están etnizando como indígenas. Estas comunidades también a partir sobre todo del cambio en la Constitución del 91, que sacraliza la diferencia étnica y cultural como parte de la soberanía nacional. A partir de ahí, muchas comunidades campesinas han visto que para ellos, para defender eh, sus principios, sus valores, convertirse en etnia es lo más valioso. Entonces están viviendo procesos de etnización que, que politizan
la cultura de la memoria. Eso significa que estos grupos entran en la disputa por la definición de las fuentes sacralizadoras del poder soberano, que garantizan el control material y simbólico de un territorio. Entonces, desde sus presupuestos culturales, de sus maneras de pensar, sentir, actuar, ellos quieren decir, nosotros desde aquí queremos incidir en el control material y simbólico de un territorio particular, no quedar solamente en manos del Estado Nacional. Eso ha dado origen a diferentes procesos, como el etnonacionalismo, el caso de los kurdos, por ejemplo, el caso solamente de los judíos, que querían territorializar su existencia como comunidades culturales y de memoria. Pero también ha dado origen al comunitarismo multicultural británico, muy presente, sobre todo en países como Canadá, donde se reconoce la diferencia cultural existente en el seno de su sociedad, pero sin reconocerla en términos políticos del todo, sino dejándola en términos de lo comunitario. Es decir, hay un reconocimiento de que hay una diversidad al interior de su sociedad, pero sin alcances políticos, de tal manera que se reconocen las diferentes comunidades étnicas, las diferentes comunidades eh, culturalmente diferenciadas en el seno de su sociedad, se celebran, pero no se les reconoce soberanía, participación en el ejercicio de la soberanía sobre el territorio del país. Y el otro caso de la integración intercultural francesa, de todas las comunidades en el seno de la República, donde eh, es, se da un intento no de asimilación de las comunidades étnicas diferenciadas, sino tratar de que la presencia de los diferentes actores que vienen, sobre todo migrantes a Francia, desde las diferentes colonias que tuvo anteriormente, puedan aportar a la reconfiguración de la nación francesa. Esa es otra posibilidad distinta. La disputa en la que entra una comunidad cultural y de memoria que trata de diferenciarse de otras cuando se politiza como etnia, esas disputas parten de la reivindicación del reposicionamiento, la reinterpretación o la reestructuración o la transformación de las maneras en las que sus particularidades culturales han sido reconocidas. Entonces, algunos querrán decir, un momento, nuestra particularidad no se reivindica necesariamente como campesina, sino como indígena, o en el caso de los indígenas, en el seno de la Constitución. Una cosa es que seamos denominados salvajes, en leyes como la Ley 89. Y otra cosa es que nosotros nos asumamos como salvajes. Y dan una lucha a partir de esa discusión muy interesante, tratando de reposicionarse y reinterpretarse en el seno de la sociedad colombiana. Por eso ser indígena hoy es mucho más valioso de lo que era en los años 60, 50 para la configuración de la nacionalidad. En aquellos tiempos, para muchas personas, cazar indígenas era un deporte, porque mucha gente ni siquiera los consideraba humanos. La lucha de muchos grupos étnicos en este momento es la lucha por el reconocimiento de que son iguales en dignidad a cualquier otro ciudadano colombiano. Y eso cabe, por ejemplo, para las luchas antirracistas. Es que el hecho de que no tenga un color de piel no significa que sea más o menos que nadie. Y las luchas antirracistas son luchas por la igualdad de derechos.
Bueno, estas particularidades culturales por las que están luchando los grupos culturalmente diferenciados que se politizan como etnias, lo hacen en un marco determinado, en un sistema de integración social particular que ha institucionalizado formas de representación, de diferenciación social, de jerarquía, de ideas de riqueza y formas de realización del valor potencial de las creaciones humanas, así como formas de intercambio de la riqueza socialmente producida. Entonces, la disputa entre los grupos étnicos y el Estado Nacional, en el caso nuestro, es una disputa no solamente porque lo reconozcan como iguales en derechos, es una lucha por cómo son representados en la nación, por cómo se asimila, cómo se tramita la diferenciación social que tienen. Entonces, por decir algo, eh, cuando uno mira quiénes son las poblaciones pobres de Colombia, pues casualmente, en una inmensa proporción son poblaciones negras y poblaciones indígenas. Me dice, hombre, hay algo ahí que hace que esta sociedad nuestra no solamente tenga una diferenciación social por clases, sino que además hay una racialización de las clases que hace que la gente que pertenezca a un determinado grupo étnico o que tengan las particularidades culturales, termine estando en las clases más bajas de la sociedad de, de manera predominante. Igualmente con las jerarquías, hay una discusión sobre las jerarquías. Eso lo puede ver uno muy fuertemente reflejado en las disputas que hay entre las comunidades indígenas y el Estado en términos de la ley propia, el derecho propio. Hay unas discusiones muy fuertes cuando ocurren sucesos en algún territorio indígena, cuando el Estado quiere entrar y las autoridades indígenas dicen no, no puede entrar porque aquí la ley somos nosotros. Y pues hemos visto muchos ejemplos, ¿no? Hasta hubo uno muy memorable en Toribío, cuando la Guardia Indígena sacó al ejército de unas trincheras alrededor del pueblo, porque decían que la autoridad era la Guardia Indígena y que el hecho de que estuvieran esos soldados ahí, lo que hacía era poner en riesgo la vida de la comunidad y los expulsaron de ahí. Igualmente las ideas de riqueza, cuando hay grupos que, como los NASA, hacen esas tomas de tierra y hablan de la liberación de la madre tierra, es porque están pensando en que la riqueza no solamente se expresa en dinero, sino también en la vitalidad que pueda tener un territorio. Y por eso recuperaciones fundamentalmente lo que hacen es tumbar caña del monocultivo de caña y sembrar comida, sembrar policultivos de alimentos. Lo mismo que las formas de realización del valor potencial de las creaciones humanas. Nuestra sociedad nacional supone que el único lugar en el que se realiza el valor de las cosas es en el mercado, mientras que los diferentes grupos étnicos proponen otros lugares en los que el valor de las creaciones humanas pueda ser realizado, como las ferias de trueque, por ejemplo. Eh, bueno, por eso, y aquí viene un elemento que es muy importante que ustedes tengan en cuenta en su trabajo. Independientemente de que las diferencias culturales sean reales o imaginadas, lo importante en una comunidad que se etniza son las reivindicaciones que tiene, la capacidad organizativa para movilizar voluntades personales que encarnen esa lucha, la capacidad que tenga de incorporar gente que se reconoce como portavoces de esa etnicidad y que participen de las experiencias culturales que reafirmen socialmente la existencia de la comunidad étnica como tal. Aquí el asunto es, eh, lo importante no es si los mitos, leyendas y cosmovisiones o las historias que invoca un grupo étnico son ciertos o falsos. No importa si
por ejemplo, los indígenas de Río Sucio se parecen más a los campesinos mestizos que a la idealización que uno pueda tener de lo que es un indígena. Eso es lo de menos. Lo importante tiene que ver es con las reivindicaciones que estén planteando y la capacidad organizativa que tenga de movilizar a la gente en defensa de la politización de unos rasgos culturales particulares. Esto es muy importante, muy, muy importante, porque permanentemente encontramos gente que supone que lo indígena es algo como puro, como ancestral, como impoluto, y cuando se encuentra con los indígenas de verdad, se encuentra toda una serie de mezcolanzas entre elementos europeos, elementos indígenas, precolombinos, elementos eh, africanos, e incluso en la actualidad hasta elementos nueva era. Cuando uno mira, por ejemplo, algunos de los textos de los planes de vida de los grupos de Río Sucio, uno encuentra hasta invocaciones de los Sioux en sus textos, y uno dice, pero ese es un grupo indígena norteamericano y no tiene nada que ver con los indígenas de por acá. Pero eso es lo de menos. Lo de menos no es qué tan autóctonos sean, lo que importa en este caso es esa capacidad organizativa que tengan para movilizar gente en torno a esas ideas. Eso es lo más importante ahí. Por eso, es en las reivindicaciones que tengan los grupos, las comunidades que se están etnizando, en donde podemos encontrar como el, la manera en la que ellos están autorreconociendo. Por eso cuando ustedes estén indagando por los grupos étnicos de su región, esos dos grupos étnicos que van a buscar, eh, miren cuáles son las reivindicaciones, no solamente cómo son, porque ustedes van a encontrar que pueden tener una lengua propia o pueden hablar español. Puede que tengan un vestido autóctono, puede que sea un vestido impuesto por los misioneros, o puede que no tengan ningún traje típico, incluso que ni siquiera hagan artesanías particulares, que es una de las cosas que uno a veces encuentra como diferenciadores, y que uno los mire y diga, no, estos son como campesinos, pero más allá de eso hay que mirar qué es lo que reivindica, qué es lo que reivindica. Porque es en eso en lo que se diferencian los grupos étnicos, ya que algunos buscan sacralizar diferentes fuentes de poder soberano, tales como la posesión original de la tierra, que es el caso de los indígenas, o la propiedad o posesión colectiva histórica de la tierra, como es el caso de las comunidades negras, o la reparación de una vejación histórica, como es el caso de las comunidades afrocolombianas, o la libertad o la igualdad entre los seres humanos, diferentes reivindicaciones que pasan, como el caso de la libertad o la igualdad entre los seres humanos, por ejemplo, es una de las reivindicaciones del pueblo rum, como tal. Un ejemplo muy bello de esto lo plantea Guillermo Gil Batalla, que entre otras cosas es un antropólogo mexicano que acuñó el concepto de educación. Y él decía que la definición de indio no puede basarse en un análisis de las particularidades propias de cada grupo, porque cuando uno se pone a mirar a quienes llamaban los colonizadores indios, eran a todos los habitantes de América, como iban en las primeras clases del curso, y esos diferentes grupos que existían en América eran muy diversos entre sí, no necesariamente tenían cosas en común, de hecho hasta entraban en conflicto. Eso, dice Von Gil Batalla, especialmente porque los grupos que han sido llamados indígenas presentaban un espectro de variación y contraste muy amplio, que lo único que tienen en común todos esos grupos a los que llaman indios o indígenas es que son portadores de una categoría que denota la condición de colonizado y que hace referencia a una relación colonial de poder. Entonces, muchas de las reivindicaciones de los indios o de los indígenas, ustedes van a encontrar que hay corrientes del indianismo, corrientes del indigenismo, y que separan es aquí. Es más allá de asumir
una identidad particular como nazas, como yanaconas, que cuando se asumen como indios o como indígenas frente al Estado Nacional colombiano, le están diciendo es, nosotros somos los que fueron colonizados por los españoles. Y esa es una marca de identidad que garantiza que su voz es la voz de los que fueron dueños de la tierra antes. Y desde ahí es que tratan muchas de sus reivindicaciones. Por eso es que ellos dicen, entonces nosotros necesitamos que nos devuelvan la tierra, porque fuimos colonizados y necesitamos descolonizarnos. Si ustedes, señores de Estado, realmente se independizaron de España y están creando una situación diferente, pues deben reconocernos nuestra soberanía sobre el territorio. Y por eso los grupos indígenas son que, el único grupo en medio de la pluralidad que tiene autonomía sobre el territorio, autonomía que llega a tal punto que fueron reconocidos por la Constitución eh, como entidades territoriales indígenas especiales, con presupuestos de la nación, pero con autonomía administrativa y legal. Entonces, bueno, dejo ahí este análisis. Realmente esto para seguir conversando mucho más extensamente. En el correo les están anexando exactamente qué es lo que vamos a hacer con a partir de estas reflexiones, qué es lo que debemos hacer en ese estudio de los grupos étnicos, de esos dos grupos étnicos que ustedes van a estudiar en las diferentes regiones que están explorando. Que tengan una buena jornada, no sé si será de día o de noche cuando vean esto. Eh, Hay que mantener contacto, hay que mantener la cabeza pensando y recuerden la estrategia de nuestro curso es de indagación. Así que gran parte de lo que aprendan dependerá del esfuerzo que ustedes pongan, no solo en escucharme a mí y en leer los textos, sino en indagar por esos grupos étnicos y por esas regiones que estamos explorando. Hasta luego.